Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con don Erasmo de Rotterdam y este texto muy curioso que no habíamos tenido algún texto de este estilo desde que empezamos nuestros estudios de filosofía, de la urbanidad en las maneras de los niños. Lo que vamos a ver es un excelente manual de hace más de 500 años sobre los modales y las costumbres que los niños deberían tener en sociedad y frente a los adultos. Está dedicado a Enrique de Borgoña, hijo de Adolfo, príncipe de Ver, y este libro, junto con el Elogio a la Locura, fueron los libros más exitosos que tuvo Erasmo de Rotterdam a lo largo de su vida. De hecho, el libro que vamos a ver fue inmediatamente traducido a múltiples lenguajes, a múltiples idiomas, fenómeno que solo pocas obras tenían el privilegio. Vamos a ver que algunas costumbres, algunas maneras, como dice Erasmo de Rotterdam, porque cuando hablamos de maneras hablamos de modos, es lo mismo. De hecho, en inglés también tiene el mismo sentido, ¿no? Y vamos a ver que estos modos, que estas maneras de la urbanidad sirven incluso para nuestros tiempos contemporáneos en cuanto a la conducta de los niños. Así que sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, capítulo 1. Las maneras en ciertos hombres. En primer lugar, los niños ya a tierna edad deben aprender las artes liberales. El trivium. ¿Qué era el trivium? Era un conjunto de artes que se enseñaban en las escuelas monásticas y catedralicias de la Alta Edad Media. El trivium se componía de 3 asignaturas. De ahí su nombre trivium. Se trataba sobre la retórica, la gramática y la dialéctica. En cambio, también estaba el quadrivium. Obviamente son 4 asignaturas: aritmética, geometría, álgebra y música. Sin embargo, existe un orden aún más amplio en la educación de un niño. De ahí que tengamos la siguiente prelación, es decir, orden. En primer lugar está la piedad, en el segundo las artes liberales, en el tercero los deberes y oficios de la vida, y en el cuarto la urbanidad de las maneras. Esta última es la más descuidada en los hombres. Si bien son cultos en muchas lecturas, se olvidan de las buenas costumbres y preceptos que deben tener en sociedad. De acuerdo con el mismo Erasmo, esta es la parte más grosera de la filosofía. Ahora, los hombres que poseen todas estas cualidades, sin duda que son los mejores. En el caso de los niños, es mucho mejor que estos tengan compostura, mucho más frente a aquellos que son nobles. Capítulo 2. Partes del cuerpo. Sobre todo los niños deben tener los ojos de una manera especial. Para Erasmo deben tener ojos plácidos, pudorosos y llenos de compostura. Todas las demás posturas se excluyen, es decir, los ojos torvos que demuestran ferocidad, los maliciosos, desvergüenza, errantes y volvedizos, que significa demencia, visqueantes, es decir, suspicaces y maquinadores de trampas. Los ojos desmesuradamente abiertos, que representan la estupidez. Los insinuadores y habladores, que representan la impudicia. Entonces Erasmo de Rotterdam considera muy importante los ojos, pues estos son las puertas del alma. En cuanto a las cejas, estas deben estar distendidas y no contraídas. Tampoco deben estar estiradas hacia arriba, pues esto es señal de arrogancia. Nunca se debe arrugar la frente, que es símbolo también de vejez. La nariz, otra parte que se debe tener total cuidado, libre de mucosidad, purulencia y otros fluidos. El mismo Sócrates era tachado de tener un mal cuidado de su nariz. Limpiarse la mucosidad con la propia ropa, con el antebrazo o con el codo es de
pueblerino. Esa es la palabra que ocupa Erasmo de Rotterdam. Es de pueblerino. Así como tampoco es mejor hacerlo con la propia mano. La idea siempre es recoger todo el excremento de la nariz con un pañuelo. Expirar con la nariz es una de las peores señales de modales, además de ser un antecedente de cólera. Tampoco es buena idea arrugar la nariz, pues eso es para los burlones y mofadores. Si el estornudo proviene de repente, entonces el cuerpo debe dirigirse al lado contrario de la persona. Se debe devolver la salud a aquellos que lo han pronunciado y finalmente pedir perdón o dar las gracias. No es correcto reprimir el estornudo, que es un acto natural. De acuerdo con Erasmo, quien reprime un estornudo rinde más tributo a la urbanidad que a su propia salud, lo cual es equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque Erasmo dice que está bien tener la urbanidad, pero frente a la urbanidad también está la propia salud. Ahora, claro, el estornudo de repente molesta a las personas que están alrededor, ¿no? De hecho, el mismo Julio César decía que estaba bien liberar los flatos de cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque era una señal de buena salud. Incluso si hay alientos u olores que realmente molestan, pero eso es señal de buena salud, decía Julio César del Imperio Romano. La boca. Los labios de la boca deben estar ligeramente tocándose, no deben estar abiertos ni cerrados. Si proviene un bostezo, que será imposible de refrenar, entonces se debe tapar la boca ya sea con un pañuelo o con la mano y luego signar la cruz. Reírse de todo es de tontuelos, dice Erasmo de Rotterdam. Reírse de nada es de estúpidos y reírse de lo obsceno es de perversos. Los relinchos y carcajadas son cosas extremadamente indecorosas. Una risa controlable debe cubrirse ya sea con la boca o con la mano. Si usted ríe por alguna causa no manifiesta, es decoroso explicar el porqué de la risa. Pero si usted no considera necesario la revelación de aquello, entonces invente el motivo. No vayan a pensar los demás que se ríe de ellos. Es muy importante también cuidarse los dientes, en el sentido de que no deben blanquearse con polvillos, pues esto es de muchachas, dice Erasmo de Rotterdam. Si algo ha quedado en sus dientes, no puede quitárselo ni con las manos, ni con la servilleta, ni con las uñas, sino más bien con un huesillo que se separa de las patas de los gallos o gallinas. Luego se debe enjuagar la boca. La cabeza. Rascarse la cabeza es muy poco decente. El cabello no debe cubrir la frente, pero tampoco debe caer a la altura de los hombros, además de que estos últimos deben estar en igual equilibrio. En los niños suele ser muy natural tener una irregularidad en los hombros. Verdaderamente rascarse alguna parte del cuerpo puede ser mal visto, ¿no? Puede ser mal visto. Recuerdo alguna vez en una entrevista que se le hizo a Mary Rose McGill, que es una mujer del espectáculo chileno, de la clase alta de nuestro país. Estaba en una entrevista con Santiago Pavlovich, que es un periodista, y ella observó que uno de los camarógrafos se estaba rascando la pierna. Y bueno, ella señalaba que rascarse la pierna era un signo de indecencia horrible. Era lo más ordinario e indecente que podía haber rascarse la pierna. Y bueno, hay algunos que dicen que rascarse la pierna manifiesta, o la rodilla manifiesta cierto desinterés por la persona. Algunos postulan que tiene cierta relación con la diabetes. En fin, hay muchas cosas que se dicen. Miembros. Toda retención, ya sea de los miembros o del vientre, agrava la salud. No hay que arriesgar la salud por tener decencia. Retírese cuanto antes una vez que tenga una situación como ella, y si no, disimúlelo con una tos. Para todos los efectos, debería permitírsele, en el caso de que no pudiera retirarse, tener la ventosidad, pues es mucho más peligroso retenerla. Capítulo 3. Modos en la mesa. Este capítulo es el más corto. Poner las piernas de un modo apartado, separado, es de fanfarrones, así como también colgar una rodilla con la otra, como lo hacen en su mayoría las señoritas. Tampoco se debe jugar con las piernas, ni tampoco jugar con las manos. Es decir, este
Este capítulo, en cuanto a los modos en la mesa, está dedicado exclusivamente a los niños que juegan con las piernas. Capítulo cuarto, vestimenta. La vestimenta es el cuerpo del cuerpo, de acuerdo con Erasmo de Rotterdam. Una de las cosas innecesarias en la vestimenta son las transparencias, porque en efecto la vestimenta tiene la lógica de cubrir el cuerpo y no de descubrirlo. Por lo mismo, acuchillar el vestido o los ropajes es de dementes, como en la época de Don Erasmo. A los niños les sienta bien usar la ropa de modo descuidado, y esta es permitida en tanto no llegue a la inmundicia, por ejemplo, la mucosidad en la ropa o teñir la ropa con tinta de orina. Si los padres han dado al niño una vestimenta muy elegante y de muy buen gusto, no es bueno que los niños luzcan estas de modo engreído. Como dice el mismo Erasmo, que te admiren como si tú no supieras que vas bien vestido. Capítulo quinto, las maneras en el templo. Cada vez que se entra a un templo y se vea la enseña de una cruz, entonces se debe doblar las rodillas moderadamente y haciendo saludo a Cristo y a los santos. Esto también se debe hacer cuando la cruz se vea en el exterior, es decir, esta acción hay que realizarla cada vez que se vea una cruz. La conducta dentro de los templos debe ser de silencio y oración, no de conversaciones de cualquier tipo, como algunos hacen simulando a los peripatéticos. Cuando se recite el Evangelio, ponte en pie y escucha religiosamente. Luego, cuando se inicie la canción, se debe postrarse de hinojos. Quien esté farfullando cosas al oído a la persona que está a su lado, simplemente no cree en su corazón que Cristo esté en ese lugar. Capítulo sexto. Los convites. Antes de entrar a cualquier convite, los niños deben lavarse las manos, además de tener cortadas las uñas. Tanto el vientre como la vejiga deben estar descargados para que luego no se vayan a parar. Tampoco se debe estar triste en la mesa, esto porque el propósito es no entristecer a nadie más. No debes ocupar un puesto de honor en la mesa, sino que más bien ofrecérselo a otro gustosamente. Y si alguien te ha invitado a tomarlo, entonces recházalo amablemente. Una vez sentado, las manos deben estar en la mesa de forma separada. Se debe estar sentado, equilibrado y erguido. La servilleta debe estar en el hombro izquierdo, a la derecha téngase la copa y a la izquierda el pan. El pan debe cortarse con tenedor y cuchillo. Los tragos deben tomarse a partir del segundo plato y si es que hay postre, ahí también podrá servirse. Debe devolverse la salud cuando se clama en la mesa. La comida que queda en los dedos por tomar algún alimento debe limpiarse con una servilleta. Si le ofrecen al niño un bocado que ya no es posible degustar por estar satisfecho, entonces diga gracias, señalando negativamente. Ahora, si el convite insiste, entonces el niño debe decir que se siente mal o que ya no tiene falta de nada más. También es bien vista la tragantonería. ¿Qué es la tragantonería? Es decir, acabar la comida como si se fueran a ir a la cárcel. Si se retira de la mesa, levante su plato, llévelo a la cocina, pero después vuelva a la mesa sirviéndose lo que haga falta, o de lo contrario, quédese de pie en la mesa a la espera que le ordene ayudar con algo. Capítulo séptimo, sobre los encuentros. Cuando los niños se encuentran con personas mayores de edad, deben saludarlos y mostrarse la cabeza. Como dijo Salomón, hay que ponerse de pie ante las canas. Mucho más se respeta y se reconoce a los padres y preceptores de los niños. Con estas personas, los niños deben hablar respetuosa y brevemente para no ser impertinentes. Que no sea precipitoso al hablar, sino que se debe ser lento y desahogado. Cuando se refiere a alguien es bueno señalar su título y luego el nombre de la persona. El título doctor, licenciado, profesor, etc. Si el niño escuchara algo que considera falso, no debe decir eso no es cierto, sino que debe decirse a mí me lo había contado de otro modo cierto fulano. Capítulo octavo, breve también este capítulo que es sobre el juego. En los juegos, deséchese la porfía y las trampas, por lo tanto en la victoria ajena se debe ser humilde y acogedor sin reclamar nada. Capítulo 9 y último, sobre el dormitorio. En el dormitorio se debe ser cuidadoso en cuanto a la vestimenta. No porque se esté en la propia habitación no se deben mantener las costumbres. Siempre se debe cubrir aquellas partes que son llamadas a cubrir el cuerpo,
a menos que estemos en el baño. Antes que se recueste el cuerpo, se debe realizar las oraciones correspondientes, hincándose al lado de la cama. Bueno, este es entonces el texto de la urbanidad en las maneras de los niños. Es un curioso manual de educación donde se mantiene la buena costumbre y el decoro. Recordemos que el concepto de decoro pasa por Aristóteles, pasa por Marco Tulio Cicerón, los filósofos cristianos, etc. Porque hay conductas que ciertamente resultan desagradables para los demás. Yo creo que si pudiéramos poner una virtud dentro de la urbanidad en las maneras, tendría que ser la prudencia, ¿no? El equilibrio, la moderación. Es decir, se debe ser equilibradamente decoroso. Porque una falta en el decoro, perfecto, se ve horrible, no se mantiene la apariencia y resulta desagradable, en efecto. Pero un extremo en el decoro, ¿a qué nos lleva? ¿A qué creen que lleva un exceso en el decoro? Como lo vamos a ver en podcasts posteriores, lleva a la censura, estimados amigos. Pero bueno, en cuanto a la urbanidad de los niños, esto es lo que nos ha dicho Erasmo de Rotterdam. Fíjense cómo cambia la época, ¿no? En la Edad Media nosotros estábamos hablando de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios, de las virtudes, pero en general, la virtud que hay que tener en cuanto a ser justo, en cuanto a ser prudente, en cuanto a ser bueno, en cuanto siempre a Dios. Siempre con respecto a Dios. No hablábamos del hombre porque, como decía Inocencio III, el hombre es excremento. O sea, si tenemos a Dios, sabemos que existe y podemos probar su existencia, ¿por qué vamos a ocuparnos de lo que le compete al hombre? De todas maneras se ven algunas cosas del hombre en la Edad Media, pero en el Renacimiento mucho más. Ahí está la centralidad del hombre en el Renacimiento, ¿no? Y fíjense, o sea, estamos hablando de la urbanidad en los modales de la mesa. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? No tiene nada que ver. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la época en la que estamos viendo, en la que estamos pasando, es absolutamente distinta. Centramos nuestra visión en el hombre. Pero fíjense que también quedan cosas de la Edad Media, ¿no? Cuando hablamos de la urbanidad, tenemos que hablar sobre cómo debemos entrar en el templo. Es decir, esta urbanidad en los niños, la manera de los niños, está dirigida a niños cristianos, porque en esa época era decoroso ser cristiano. Ser ateo era algo totalmente... Bueno, los parias eran ateos, ¿no? O agnósticos, etc. Pero aquí estamos hablando de cristianos. O bueno, religiosos, bueno, pueden ser judíos, aunque los judíos también ya en el Renacimiento estaban sumamente excluidos. Pero en realidad a creyentes, ¿no? En general estamos hablando de creyentes. La persona decorosa en aquellos tiempos era un creyente, tenía que ser creyente. Si no, eras mirado como un paria, no había otra solución. Bueno, estas entonces son las urbanidades en las maneras de los niños. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya disfrutan de los beneficios de ser mecenas romanos, por cierto. Un abrazo y un gran saludo a los dos. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también disfruta de los beneficios de ser mecenas medieval. Es una categoría un poquitín más alta. Un gran saludo y abrazo entonces para usted, don Gab Welther. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes y cooperar con este noble proyecto en el botón que está abajo del video que dice unirse. Ahí están las membresías con distintos precios para cooperar en Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.